Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho entre Libros. Hoy con la entrevista a Federico Axat, autor de la novela Amnesia. Al final de la entrevista sortearemos un ejemplar de la misma. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo Un estás? placer volver a hablar contigo después de la última salida. Muchas gracias, igualmente. Lo primero que quiero que sepas es que la última salida ha sido, contigo como escritor, la entrada mía que más preguntas me ha causado el reloj. Así que, ¿puedes dedicar unas palabras a los fans de La Zarigüeya? A los fans de La Zarigüeya. Bueno, en esta nueva novela de la que vamos a hablar en un rato, Amnesia, me permití, aunque es algo que creo que los escritores no debemos hacerlo demasiado, pero me permití contar un poquito de la última salida. Así que espero que sea de una forma orgánica y que así lo sientan los lectores de este libro, pero yo creo que algunas de las preguntas que quedaron en aquel libro y que me fueron formulando durante este tiempo van a estar respondidas ahí en este libro. No es una continuación, este es un libro independiente, son otros personajes, otra temática, no tiene nada que ver con la última salida, pero en determinado momento los personajes se topan con una situación que tiene que ver con la última salida y se habla un poco de ella. Con quien sí tiene algo que ver es con el pantano de mariposas, aunque solo sea por volver a recrear ese famoso pantano que esta vez lo han secado. Lo han secado, exactamente. Sí, Carnival Falls es una ciudad ficticia que creé en Benjamín, volví en el pantano de las mariposas y ahora me permito volver a esa ciudad donde hay un bosque inmenso y un montón de preguntas y es un ecosistema en el que me siento a gusto. Ya nos cruzamos con muchos personajes que aparecen en otros libros y creo que yo siendo seguidor de algunos escritores que vuelven recurrentemente a las mismas ciudades, siento que puede resultar atractivo para algunos de los lectores, ¿no? ¿Y dónde partió el germen para Amnesia? Bueno, Amnesia tiene varios condimentos. El primero es, quería experimentar un poco con el género del thriller, en donde la trama es tan importante, pero al mismo tiempo yo soy un escritor que gusta del personaje y del desarrollo del personaje, y a veces estas dos ideas se contraponen, y lo que traté de hacer en Amnesia es justamente una suerte de experimento en donde estas dos formas de concebir la historia estén balanceadas de una forma armónica, o sea, crecimiento de personajes y trama. Así que esa fue una de las premisas a la hora de concebir la historia. Después tenía ganas de escribir en primera persona, que es algo que no había hecho en la última salida y que sí en el pantano. Entonces fue volver a la primera persona, y cuando uno escribe en primera persona el ejercicio principal es tratar de poner al lector en la piel del narrador. Entonces, con eso en mente fue que quise crear una novela en la que la sorpresa inicial fuera tan grande para el personaje que un poco arrastrara al lector en esa suerte de tren en donde el personaje tiene que ir descubriendo qué es lo que pasa, pero siempre a través de sus ojos. Pantano aparte, hay elementos muy comunes entre Amnesia y el pantano de las mariposas. Por ejemplo, el tema de la orfandad. Huérfano desde muy jovencito, muy pequeño, el protagonista del pantano, no tan jovencito, pero también... ¿Porque el huérfano da mucho en la literatura o por algo en especial? No fue algo buscado el hecho de que este personaje tenga una carga tan trágica en su pasado. Creo que en la génesis fue más la consecuencia de querer resaltar el vínculo entre hermanos. Para mí en Amnesia era muy importante el vínculo entre los dos hermanos, que no digo que tenga que existir necesariamente
tras la pérdida de los padres. Mi caso es un ejemplo y el de muchas otras personas, pero me pareció una forma de ponerlo sobre la mesa, digamos, de poder resaltar el hecho de que estos dos hermanos, de que John y Mark se tienen el uno al otro y en algún punto están solos en el mundo. Entonces, de ahí un poco surgió la construcción del personaje. Originalmente no me planteé que tenía que ser, no era la historia de un huérfano. Fue una consecuencia de querer resaltar lo otro. Igual que tienen en común las amistades en la infancia. Exactamente. Ese punto evocador del pantano de las mariposas que está desarrollado principalmente desde la óptica de los niños, aquí me permití trasladarlo a la adultez, porque los tres amigos que protagonizan Amnesia tuvieron esa misma conexión cuando eran chicos, y ahora se trata un poco de ver cómo esa relación se desarrolla en el futuro, ¿no? Cómo ese pasado los ha hermanado. Entonces sí, es otro punto en común, y hay muchos, la verdad, entre las dos novelas. Compartís con un grande de la novela negra francesa, con Martínez, algo que está haciendo en sus últimos thrillers. Un elemento científico que es posible y que es el motor. En este caso, la zarigüeya va a ser una pildorita, creo que naranja. Sí, naranja. Que permite olvidar selectivamente los recuerdos. Pero sí, eso no es también para conmover, para chocar al lector, que justamente lo que queremos es mantener los recuerdos de los ancianos que los pierden, y por otra parte queremos perder los recuerdos que no queremos. Sí, estamos quizás adentrándonos un poco en la historia y para entender un poco el funcionamiento de esta píldora tendríamos que detallar algunas cuestiones de la trama, pero la importancia de este tratamiento o de esta píldora no es específicamente la amnesia en sí, sino la forma en la que podríamos olvidar selectivamente algunos recuerdos. Ese me parece que es el giro interesante de la trama. Pero bueno, serán los lectores los que juzguen. Igual que juzgamos los lectores nuestros finales, porque ahora el libro de Federico Axat es decir, ¿y qué se habrá guardado para el final? Sí. Sigue en este final. Es un problema, por otro lado, porque uno se encuentra con la propia comparación, compitiendo consigo mismo en algún punto. No me ocurría en los primeros libros, donde el final era una consecuencia de la trama, y en donde yo buscaba sí o sí trabajarlo de alguna forma interesante, pero lo que me está ocurriendo ahora es que mientras empiezo a conseguir la historia, automáticamente me remito al final y voy pensando en el final. Ya sé que el lector espera un final sorprendente, algún giro de tuerca, y eso en algún punto, no digo que condiciona porque es un poco fuerte, pero sí es algo que estoy pendiente cuando escribo. Bueno, pero Amnesia, como buen thriller, no tiene un giro. Tiene varios. Para mantenernos vilo. Es que arrancar como arranca Amnesia y mantener el ritmo no es fácil, ¿eh? Bueno, gracias. La verdad que es un escritor de thriller tiene que tener eso como premisa. Si la trama se desinfla o se cae o se vuelve tediosa, algo está fallando. Y generar ese tipo de gancho y de giros constantes que hagan que el lector no pierda el interés, cuando uno además necesita desarrollar los personajes para que para que
en algún punto lo que le suceda al personaje nos importe, el personaje tiene que estar bien desarrollado y tiene que generarnos cierta empatía. Ese es un personaje que muere en determinado momento. Para que nos afecte, para que nos llegue, tiene que ser un personaje querido. Y para que sea querido nos tenemos que tomar el espacio y el tiempo para presentarlo de la manera correcta. Ese es desde mi punto de vista, la complejidad más grande en un libro de este tipo, en donde hay que saber ubicar las piezas en el momento y en el tiempo justo, y además hay que tratar de buscar aquellas piezas que sean multipropósito, que sean útiles para la trama y útiles para el desarrollo del personaje. Entonces, como escritor, ese es el mayor desafío con el que me he encontrado específicamente en este libro, que creo que si lo comparo con mis anteriores es en el que más tuve que trabajar ese doble mecanismo, digamos. Y protagonista aparte, y hablando de trabajo, ¿cuál de los múltiples personajes secundarios de la novela es el que más trabajo te ha costado? En Amnesia. Sí, en Amnesia. En Amnesia a mí me gustó mucho el personaje de Maggie. Maggie es esta amiga de la infancia de John, a la que ha dejado de ver durante los últimos 5 años porque se fue a Londres y en ese tiempo han perdido contacto, y ese me parece que es un tema en sí mismo, que son los amigos de la infancia a los que uno deja de ver, o puede ser no de la infancia, pero puede ser un amigo del trabajo, que las circunstancias lo llevan por caminos diferentes, pero que en determinado momento se reúnen y esos lazos vuelven a surgir. Y ese tema a mí me interesa específicamente. Es algo que uno ya con unos años ha tenido esos idas y vueltas con personas que quiere o que ha dejado de ver, y me gustó plasmarlo en un personaje, y Maggie cumple ese rol en la historia. Para terminar, brevemente, ¿por qué escribes? Esa es una gran pregunta, y la verdad que la respuesta a veces es un poco decepcionante, porque no tiene que ver ni con publicar, ni siquiera tiene que ver, en mi caso, con el vínculo con los lectores, aunque parezca un poco egoísta, que por supuesto me gusta, y por supuesto me gusta publicar, de hecho lo hago, y son fuentes de múltiples satisfacciones, pero la razón madre por lo que uno escribe, o por la que yo escribo especialmente, tiene que ver con lo que disfruto del proceso. Para mí, cuando termino un libro, independientemente de lo que suceda después, siempre estoy satisfecho. Siempre me genera un placer y una alegría que casi diría que no la puedo comparar con otra cosa. Entonces, es la concreción de algo interno. Todos los personajes tienen alguna carga de uno. En este libro en particular, y yo lo cuento en la nota final, es una novela muy importante para mí. Es la primera que mi padre no va a poder leer, y los que lo conocen saben que se ha colado en casi todos los personajes, en algunos casos buscados y otras no tanto, pero ese mecanismo de dejar en cada personaje y en cada línea en general, en cada historia, parte de uno, creo que es lo que a mí me mueve a escribir. Muchas gracias, Federico, por tu sinceridad, y mucho éxito con la Amnesia. Te lo deseo de todo corazón. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por todo. Gracias. A ti. Como habéis podido ver en esta entrevista, no solamente hemos hablado de Amnesia, también hemos hablado de La última salida y del Pantano de las mariposas. Un poquito de la obra que se ha publicado de él aquí en España. Sorteamos un ejemplar. Para conseguirlo tenéis que ser muy fácil: suscriptores del canal, decir con un comentario aquí quiero participar o participo, y enviarme la respuesta a la siguiente pregunta. Porque cuando lo he dicho que cuál era el personaje protagonista aparte, más trabajo le había llegado, lo que él me contestó fue cuál le había gustado más.
¿Cuál es este personaje que le ha gustado más al autor? Envíes la respuesta al correo que te está dejando ahora el Buito. Tienes hasta el lunes 15 de octubre para apuntarte y mandarme la respuesta. Pues eso es lo que os quería contar. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo del canal del Búho Entre Libros. Si le das a la campanita y te suscribes, te llegan todas las alertas. ¡Nos vemos!